para el mundo. Desde New York para el mundo. Para el mundo. En vivo, la palabra de Dios desde el Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Dios es más glorificado mientras más satisfechos estemos en Él. En vivo. En vivo. Al aire. Gálatas es una de las cartas que Pablo escribió debido a que en la iglesia de Galacia se habían desviado por el judaísmo. Habían muchos por ahí que andaban queriendo perturbarlos. Entonces Pablo escribe esta carta, la cual también es de mucha bendición para nosotros. ¿Para cuántos Gálatas es de bendición? Si lo encontraron, lo leemos todos juntos. La carta de los Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al 5. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice así: Después, pasando 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo ¿a quién? A Tito. Versículo 2: Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraron para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste abrir tus sagradas escrituras, la cual hablan de nosotros, la cual nos aclaran cuál es nuestro estado y cuál es tu voluntad. Ayúdame a poder leer estos versículos y explicar un poco lo que tú quieres decirnos a través de ellos. Padre, líbranos o líbrame de pensar que yo lo puedo hacer, porque ¿qué sería de nosotros si tú no nos hubiese alcanzado? Si tu gracia o tu misericordia no estaría con nosotros. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos. Pablo es el que relata esta carta y relata muy bien, con muy buenos detalles, su viaje misionero, yo diría más importante, a Jerusalén, después de su conversión. El apóstol Pablo ofrece las pruebas convincentes de que el mensaje que él predica no es un mensaje de hombres, sino que es el mensaje que Dios mismo le dijo que predicara, y es nada más y nada menos que el evangelio de Cristo mismo. Esta es una de las llegadas a Jerusalén del apóstol Pablo, y creo que es una de las más importantes llegadas que realizó. Tenemos varias llegadas, varias cruzadas que él hizo hacia Jerusalén, pero esta y la primera son cruciales para el apóstol. Número uno, una de las primeras llegadas que el apóstol hizo, se reunió con Pedro y estuvo con él unos días, aproximadamente 15 días. La segunda llegada era con una necesidad urgente o emergente que él tenía que hacer. Y es que en la primera reunión que el apóstol tuvo con el concilio, ¿cuántos sabemos aquí quién era el concilio o quiénes eran los del concilio? El concilio eran aquellos dirigentes, aquellos ancianos que dirigían a Israel, que eran
conocedores de la ley, eran estudiosos de la ley, y que ellos, por medio de ellos, la nación caminaba, porque ellos tenían la última palabra o qué iban a hacer con la nación. El concilio con el apóstol o los apóstoles llegaron a un acuerdo en el cual no manipularían a los nuevos gentiles convertidos a circuncidarse. En Gálatas 18 dice el apóstol: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, 3 años aproximadamente habían pasado de la conversión del apóstol Pablo. Pablo sube a Jerusalén y esta llegada lleva como objetivo defender la salvación, que es solamente por la fe y no por las obras, por la fe en Cristo Jesús. Él la va a defender frente a los dirigentes, frente al concilio de Israel, frente a los de alto mando. Este regreso del apóstol Pablo, como les dije, tiene como objetivo defender la salvación de los gentiles. El haber salido de la esclavitud del pecado y de los rituales religiosos, y ahora disfrutar de la salvación que solamente la obtenemos a través de Cristo Jesús, había despertado nuevamente el celo de los judíos, el celo por defender sus rituales, por pelear por con lo que ellos habían crecido, con lo que ellos habían aprendido. Recordemos que los judíos aprenden oral o verbalmente la ley de Dios. ¿Cómo así? El padre transmite al hijo, el hijo transmite a su hijo, y así sucesivamente la ley se iba transmitiendo desde el principio que Dios puso la ley a través de Moisés. Esa ley se fue transmitiendo de generación en generación. Entonces, es algo tan importante para ellos y tan ciegamente hablando, aferrante, creer, según ellos, que la salvación proviene solamente por la fe. Ese era el mensaje que el Pablo predicaba, ¿no es cierto? Que la salvación proviene solamente por la fe y que no la podemos obtener de ninguna otra forma sino por la fe en Cristo Jesús. O sea que para ellos esto es chocante. ¿Cómo puede ser que la ley, que es tan sagrada, que es tan recta, según ellos, no tenga un costo alguno? El concilio de Jerusalén estaba basado solamente en la ley. Circuncidar era su primordial objetivo. Guardar las fiestas eran sus rituales, eran sus deseos, eran sus obras, el guardarlas. Entonces Pablo apela primordialmente a la circuncisión cuando se reúne con ellos. Y Pablo les pone la circuncisión, que es solamente en el corazón y que es la única válida ahora que vivimos por la gracia de Cristo. Ya no vale más la circuncisión en la carne, sino la circuncisión que Dios o el Espíritu Santo ha hecho en nuestros corazones. Porque dice las Sagradas Escrituras que Él arrancó ese corazón de piedra que teníamos nosotros e insertó un corazón nuevo y puso un espíritu recto dentro de nosotros, para que por medio de ella o por medio de la ley andemos conforme Él quiere que nosotros andemos. Entonces es mentira que alguien puede decir que es cristiano y anda conforme los deseos del mundo. ¿Por qué? Porque si Dios insertó un corazón nuevo,
los deseos de ese corazón, ¿cómo van a ser? Nuevos, diferentes a los deseos que teníamos antes. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29 dice: sino que es judío, esto es lo que apela el apóstol Pablo ante el concilio, sino que es judío el que lo es en el interior, o sea, en el corazón, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Quiero explicar un poco acerca cuando el apóstol Pablo dice en espíritu y no en letra, que dice que, sino que dice la circuncisión es la que viene del corazón, o la que es en el corazón, la que es en espíritu y no en letra. ¿Entendemos esa parte de este versículo? Cuando dice que la circuncisión no es en letra. Cuando la palabra de Dios se refiere a que la circuncisión no es en letra, se refiere a que no es por medio de la ley. Exactamente se refiere prácticamente a la ley, y es exactamente cuando también dice que la mucha letra mata. Exactamente el versículo se está refiriendo a la ley, ¿verdad? O sea, en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, o sea, no de la ley, sino del espíritu, porque la letra mata, pero que el espíritu dice, vivifica y da vida. O sea que cuando la palabra se está refiriendo a la letra, o cuando dice la letra mata o no de la letra, se está refiriendo a que la ley o la misma ley, la Torah, no es de ahí que depende la circuncisión, sino que viene del espíritu y del corazón. Estos versículos de la Biblia se refieren a la ley que es la letra. En vista de la incapacidad humana ante la demanda de la ley o ante la demanda de la letra, es producida la muerte. Mis amables hermanos, ¿cómo nosotros sabemos que somos pecadores? ¿Cómo sabemos que somos pecadores? ¿Por qué sabemos que somos pecadores? Porque hay una ley, ¿verdad? Hay una ley que nos dice lo que nosotros somos. Si la ley, que es el reglamento o los estatutos de Dios, no nos mostraran lo que nosotros somos, tampoco entenderíamos lo que es la gracia de Dios. No la entenderíamos. Porque ¿cómo vamos a entender lo que es la gracia de Dios sin conocer lo malo que somos primeramente? ¿Verdad? No podemos entender la gracia o no podemos amar la gracia si no sabemos o no entendemos de qué hemos sido perdonados. De otra forma, no habría razón y no habría justificación o no habría motivo para vivir enamorado de la gracia de Cristo o la gracia de Dios, porque no sabríamos de qué nos ha sacado, no sabríamos de qué nos ha perdonado y por qué nos ha perdonado. Es por esa razón que es también muy importante que conozcamos la ley o la Torah o la letra, pero que no dependamos de ella, sino que dependamos de la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, ella nos muestra la gracia. La ley nos muestra la gracia. ¿Cómo nos muestra la gracia? Nos muestra la gracia como es exactamente cuando usted se para enfrente del espejo, ¿verdad? Digamos que el espejo donde usted se para a peinarse o a hacerse sus rulos es la ley, ¿verdad? Esta le muestra quién es usted. Usted sabe quién es usted por ese espejo, ¿verdad? ¿Cómo conoceríamos nosotros de cómo somos nosotros si no existirían los espejos? Dígame usted. Por medio de ellos sabemos reconocer nuestro rostro. Entonces, por medio de la ley de Cristo, la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo, nosotros reconocemos la gracia de Cristo. Y es por eso que entendemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino Cristo Jesús, hecho hombre, que murió y que cumplió la letra o la ley, las demandas de la ley a perfección. A perfección. Él sí lo hizo
como realmente nosotros hoy tendríamos que hacerlo. Pero gracias a Dios que Él tuvo misericordia. Muy bien, esta llegada del apóstol Pablo a Jerusalén, ellos hablaban de la salvación a los gentiles. Y es que ellos estaban preocupados porque los gentiles comenzaran a hacer las obras que ellos hacían, los deseos que ellos tenían. Querían que ellos se involucraran a lo que ellos hacían para que tal vez entonces Dios se apiadara de ellos, igual como lo creían ellos. Mis amables hermanos, hubo una discusión muy fuerte entre los apóstoles y el concilio. Y en esa discusión el concilio no incluía, como les dije al principio, la circuncisión a los nuevos gentiles convertidos. Esto se conoce como el decreto apostólico. Recuérdese, el decreto apostólico. Por medio de los apóstoles influyeron a través del conocimiento que Dios mismo les había dado, y el testimonio que contaron de cómo Saulo entonces había sido transformado, y cómo el Espíritu Santo guió a Pablo y le mostró lo que tenía que hacer. Y a través de lo que Pablo había hecho, cómo los gentiles habían recibido la salvación y cómo los gentiles estaban viviendo el amor que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces estos hombres llegan ante el concilio y les dicen, alguien se para y les dice al concilio: miren, esto y esto es lo que ha pasado. Más adelante lo vamos a ver. Entonces cuando el concilio escucha que pues realmente es verdad o es veraz lo que Pablo ha vivido, teóricamente tenían un acuerdo. Y ese acuerdo era que ya no inducirían a los gentiles a circuncidarse, sino que lo iban a dejar solos por ahí. Pero solamente lo tenían teóricamente, porque tampoco culpaban o perseguían o prohibían a los que sí querían judaizar a los gentiles. No eran aceptos de corazón, sino que simplemente lo tenían de diente al labio por mantener las paces con los apóstoles que estaban yendo y se reunían con ellos para llegar a un acuerdo. Por eso el apóstol Pablo dice 4 años después de ese acuerdo, es que Pablo, al ver que había un acuerdo con el concilio, que no iban a inducir más a los gentiles a circuncidarse, pero que hay unos grupos que les vale lo que hayan dicho los ancianos, que no lo toman en cuenta, sino que comienzan a infiltrarse dentro de la iglesia y comienzan a engañarlos con la falsa enseñanza de la circuncisión y de guardar el sábado, y comienzan a convencer a la iglesia. Entonces la iglesia de los Gálatas se siente convencida a través de los judaizantes, y 4 años después de eso Pablo escribe la carta a los Gálatas sobre el tema, que se había convertido en una serie de controversia en la región. Todo esto tenía que ver que la salvación no era por obra. Ese era el gran problema de los judíos. Ese era el gran problema. La salvación, decía el apóstol Pablo, no es por obras. O sea, no es por lo que ustedes hagan que Dios los va a salvar. No, sino que es solamente por lo que Cristo ya hizo y por la fe que nosotros pongamos en el sacrificio perfecto de Cristo. Ese era el gran problema de ellos, ese era el gran dilema todo el tiempo de ellos. Por eso ellos peleaban, por eso. Porque como ellos tenían en su mente y en su corazón que la circuncisión era lo que los separaba del mundo pecaminoso. La circuncisión era la señal que ellos eran un pueblo separado. Eso fue lo que se dijo desde Moisés, ¿se acuerdan? Cuando les mandó a circuncidar al pueblo, que esa circuncisión iba a servir como señal que ellos eran un pueblo separado. Entonces los judíos decían: para que ustedes puedan ser también un pueblo separado, ¿qué tenían que hacer? Circuncidarse. Pero Pablo decía: no es esa circuncisión la que Dios busca. La circuncisión que Dios busca es la del corazón y nada más. La del corazón en espíritu. O sea, lo que Dios busca es un corazón nuevo. No que nos rasguemos nuestro cuerpo o que hagamos con nuestro cuerpo lo que queramos, sino que tengamos un corazón nuevo.
Pablo hace referencia a esta visita a Jerusalén y resalta este punto principalmente. Todo esto tenía que ver con la salvación que no era por obra, sino por la fe puesta en Cristo Jesús. Esto no significa, mis amables hermanos, hay dos visitas bien que resaltan en estos primeros, en el primer capítulo y en el capítulo 2. Dice que después de la conversión de Pablo, él salió y después subió a Jerusalén, pasando ¿qué? El versículo en el capítulo 1, versículo 18. Habían pasado 3 años cuando sube a Jerusalén, ¿verdad? Es una de las visitas importantes de Pablo. Subir a Jerusalén la resalta. Después dice, habían pasado 14 años de esa visita y vuelve a Jerusalén. Pero podemos creer que no era las únicas 2 visitas que Pablo había hecho a Jerusalén. Ahora, que son las 2 que resalta, porque son hasta cierto punto muy importantes para él. Lo podemos encontrar, inclusive lo podemos encontrar en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. Porque en estos versículos encontramos que Pablo sube a Jerusalén. Es más, leamos Hechos 11, 27 al 30, dice: Hechos 11, del 27 al 30. Dice: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién dice? Bernabé y ¿quién? Ok. No se cree que esta subida del apóstol Pablo sea la misma con la que estamos estudiando, por el simple hecho que Pablo no hace énfasis en los judaizantes y en la salvación de los gentiles, sino que va con un propósito. Y ese propósito es que aproximadamente, según los historiadores, un historiador famoso llamado Josefo, que sucedió una gran hambre, como dicen los versículos, alrededor del año 45 y 46 después de Cristo. Porque para esos años inclusive estaba gobernando el gobernador Claudio, que nos menciona los versículos. Entonces, el objetivo de estos profetas que habían llegado, de recoger la comida y llevar a las iglesias de Judea, era ayudar, que Pablo, que Bernabé y Saulo subieran a ayudar. Entonces, y la reunión del concilio tuvo que ver alrededor del año 50, o sea, un tiempo un poco separado del tiempo que pasó el hambre en la tierra, cuando dice en la tierra que los que habitaban. Entonces, por eso se cree que estas 2 subidas o estas 2 pasadas que Pablo hizo a Jerusalén no tienen nada que ver con esta que menciona Hechos 27 al 30, 11, 27 al 30. Pero las que Pablo resalta son estas, que va a tratar puntos importantes con los ancianos. Las resalta tanto que las tenemos plasmadas en una carta llamada Gálatas, y no en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que es algo totalmente diferente, que Pablo escribe lo que estaba sucediendo y las cosas importantes que él tenía que resolver. Entonces Pablo escribe esto, y como les dije, la reunión
el hambre que mencionan los versículos acá sucede alrededor del año 45 y 46 después de Cristo. Y en ese entonces también gobernaba el gobernador que menciona la Biblia, que está entre el año 41 y el 45 y el 54 después de Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1 al 15, quiero que leamos esos versículos. Son 15 versículos, pero quiero que lo leamos acerca de lo que Pablo habló ante el concilio, y con esto vamos a ir terminando. Esto es lo que presenta Pablo. Dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser, ¿qué les dijo? No podéis ser salvos. Ok. ¿Cuál era el mensaje? O más bien dicho, ¿cuál es el mensaje central de la carta de Gálatas? La salvación solamente por la fe. Es el mensaje central en el cual se basó el apóstol Pablo. Salvación solamente por la fe. O sea, por la fe en Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo Jesús. Ya no tenemos que hacer más obras, sino que poniendo nuestra fe en el autor y consumador de nuestra salvación o nuestra fe, podremos ser salvos. Entonces, dicen los testigos o los apóstoles, entonces dice: algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En pocas palabras, llevando todo lo contrario, enseñándoles todo lo contrario de lo que el apóstol estaba predicando. Y sigue diciendo el versículo 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Qué les dije al principio? Que ellos habían discutido con el concilio, ¿verdad? Acerca de defender la salvación de los gentiles y enseñarles y dejarles saber cómo el ministerio de Pablo se había desarrollado y cómo los gentiles habían respondido al mensaje que Dios a través de Pablo habían predicado. Entonces dice: como Pablo y Bernabé, el versículo 2, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso, ¿qué dice? Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos. Ok. Los versículos anteriores de Hechos 11, aquí podemos encontrar, y aquí nos damos cuenta el por qué los viajes no son con el mismo objetivo y son dos diferentes. Dice: como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiera Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar la cuestión. Este es el viaje importante del apóstol Pablo. El viaje anterior, o sea, no el primero, cuando él dice después pasado 3 años, sino que en Hechos capítulo 11, versículo 27 dice que porque pasó una hambre, los profetas quisieron recaudar víveres y escogieron que fueran, los ancianos de ese lugar escogieron que fuera Bernabé y ¿quién? Y Saulo. Ese era el objetivo principal del viaje de ellos dos. Ahora, el objetivo principal de este viaje era exponer el punto o tener una discusión acerca de la contienda que tenían los judaizantes y los gentiles. Dice el versículo 3: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba, ¿qué dice? Gran gozo a todos los hermanos. Estaban felices. El versículo 4: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles a los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 5: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley. ¿De quién?
de Moisés. Estos eran los judaizantes. Y luego dice el 6: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. O sea, ¿cómo es posible que ellos habían llegado a un acuerdo anterior que no inducirían a los gentiles a circuncidarse? Ya no iban a inducirlos más, pero estos están diciendo, y se reunieron y el versículo 6: pero algunas de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidar. O sea, es cierto que el mensaje que Pablo les ha predicado y que los gentiles han recibido el mensaje de la salvación y con gran gozo alaban al Señor. Todo bien, muy bien, excelente. Pero, ahí va el pero de ellos, de estas sectas. Dice, porque hay una secta que habían creído, pero es necesario mandarles ¿a qué? A que se circunciden. O sea, sí, el Espíritu Santo ha hecho una obra con ellos, está muy bien, pero les hace falta. Tienen que circuncidarse. Y el versículo 7: y después de mucha discusión, dice poca discusión, dice mucha discusión. Mis amables hermanos, déjenme decirle algo. Si usted y yo tenemos, y Dios nos ha permitido entender las Sagradas Escrituras como las entendemos, gracias a Dios, y usted dice: no, yo no voy a discutir más con este hombre, es muy necio, no entiende. Pues vea lo que hacían los apóstoles. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, o sea, no habían entendido lo que los apóstoles les habían dicho. Por mucha palabra que les hubiesen hablado, ellos no quisieron entender. Pero después de larga discusión, se para el apóstol Pedro y dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, ¿qué dice? Sus corazones. Lo que el apóstol Pablo les decía, ¿verdad? Que él quería, que él enseñaba que la circuncisión que ahora era válida era la circuncisión del corazón, no la de la carne. Entonces dice Pedro, se para Pedro ante el concilio. Aquí está hablando ante el concilio, no está hablando ante un público normal. Mis amados hermanos, están ante el concilio, ante los grandes pensadores, ante los que sabían de la ley, la conocían. Por algo eran el concilio, por algo eran los ancianos que dirigían a la nación. Entonces se para Pedro y les dice: ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tenéis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un suyo que nuestros padres ni nosotros, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esas son, mis amables hermanos, véame, esas son palabras, número uno, duras del apóstol Pedro y retadoras. Porque se recuerdan cuando se les dijo a todos estos fariseos y los escribas: ustedes le ponen al pueblo una carga que ni ustedes mismos pueden llevar, queriendo que el pueblo haga esto y esto y esto y esto, pero ustedes, en pocas palabras, ustedes quieren empujar al pueblo a que el pueblo haga las cosas, pero ustedes son los más corruptos que ellos. Entonces les dice, Pedro le está diciendo al concilio de Jerusalén, le está diciendo: ahora pues, ¿por qué tenéis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Espérame un momento. ¿A quién consideraban como padre el pueblo judío? A los patriarcas, ¿verdad?
a Abraham, a Isaac, ¿y a quién? ¿Por qué Pedro les dice, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sabe por qué? Porque ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, por recto que fueran, o por justo que estos hombres hayan sido, jamás hubiesen podido cumplir la ley. Jamás. Sino que solo uno fue perfecto, fue justo y vino a cumplir la ley. Y este fue Cristo Jesús. Entonces les está diciendo Pedro, ustedes ponen carga a los discípulos que ni nuestros padres, en pocas palabras, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob pudieron llevar. Esa es una cachetada para el concilio de Jerusalén. Amables hermanos, está hablando ante los dirigentes de una nación, ante los dirigentes que si ellos decían esto es, eso era, porque ellos tenían la palabra, ellos tenían el dominio sobre la nación. Y sigue diciendo el 11: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Versículo 11, el versículo 12 dice: entonces toda la multitud, ¿qué hizo? Se cerró la boca y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos cayeron, Jacobo respondió diciendo, ahí sí agarró valor el otro, ¿verdad? Ya como les había confrontado a los ancianos, agarra valor y les dice: varones hermanos, ahora oídme a mí, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Espérese, los judíos creen que ellos son el pueblo especial, el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? ¿Falso o verdadero? Verdadero. De ese pueblo Dios escogió al Salvador, no valiendo nada, eran insignificantes, pero Dios quiso amarlo. Entonces ellos se sienten privilegiados por haber sido escogidos por Dios. Se sienten como el hijo primogénito, ¿verdad? De la familia, privilegiados, porque Dios los escogió. Pero vienen los apóstoles, los discípulos, y les dicen: varones hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Mire lo que viene, mire lo que les dice: para tomar de ellos pueblo por su nombre. Otra vez vienen y vuelven a darle por la cara al pueblo de Israel, que se creen más especiales que los gentiles, ¿verdad? Porque ellos se creían más especiales y se creen más especiales que el pueblo gentil. Entonces se les dice: para tomar de ellos pueblo para su nombre. En pocas palabras, también ellos son pueblo especial para Dios. También ellos, no solamente nosotros. Por eso Pedro les dijo: no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, sino que también el Espíritu Santo que nos diste a nosotros, que nos dio a nosotros, también la depositó en ellos. Y dice el versículo 15, con esto termino: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y sigue la narración del testimonio que estaban contando acerca de Pablo y defendiendo lo que es la salvación. Mis amables hermanos, esto fue prácticamente lo que los apóstoles le dijeron a los del concilio. Yo creo que fue una pelea teológica muy, muy acalorada, muy fuerte, de tú a tú, hasta el punto en que llegamos, en el que Pedro se para
y los confronta más duramente. Les dice: el Señor, de la misma forma que se presentó a nosotros, se presentó a los gentiles, y no haciendo ninguna diferencia, los llamó y les puso el Espíritu sobre ellos y les dio la salvación. Y vuelve y les dice: sí, y también dentro de ellos fue y los visitó para sacar entre los gentiles un pueblo, un remanente que le adorará desde entonces hasta ahora. Y entre ese remanente estamos nosotros los gentiles. Eso es un gozo, una maravilla. Así es que, mis amables hermanos, es una carta que vamos a aprender mucho mientras vamos estudiando. Así es que vamos a seguir con los siguientes versículos el próximo jueves. Así es que le invito a que no se lo pierda, venga, porque vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. Mire, le invito a que lo lea en su casa. Lea la carta de los Gálatas. Es muy bonita. Aprendemos mucho de ello, como Pablo, Saulo, Bernabé y Pedro le predicaron a los gentiles, y cómo Dios se manifestó con la vida de los gentiles, y cómo Dios se sigue manifestando con los gentiles hoy, ¿verdad? Así que, mis amables hermanos, oramos y nos despedimos. Romanos capítulo 3 versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.